En esta mansión en Polanco, Ciudad de México, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque la madrugada del martes, antes de que los pájaros se atrevieran a cantar y el sol apenas se asomara tímidamente tras las montañas, a las 5 en punto, sonó la alarma estridente y barata de Renata. El sonido, metálico y desafinado, se clavó como una astilla en la quieta oscuridad de su pequeño cuarto en el sótano, una caja de zapatos con paredes de cemento frío que olían a humedad y a olvido. La única ventana, una rendija diminuta al ras del suelo, apenas dejaba escapar un hilillo de luz grisácea, insuficiente para disipar las sombras espesas que parecían adherirse a las paredes como telarañas. Un frío helado, digno de las cumbres nevadas de su natal Michoacán, se filtraba por las grietas, mordiendo la piel desnuda de Renata, que tembló bajo la delgada cobija. El cemento bajo su colchón delgado era duro como el corazón de la ciudad que la había absorbido. Aquí, en este agujero que llamaba su hogar, el aire era denso, viciado, un cóctel insalubre de tierra húmeda y el rastro fantasmal de los perfumes caros que flotaban en los pisos superiores. Cerró los ojos con fuerza, deseando que el sonido de la alarma fuera solo un mal sueño, una pesadilla pasajera, pero el pitido insistente, implacable, la obligó a enfrentar la cruda realidad. Respiró hondo, sintiendo el aire áspero raspar su garganta, y estiró una mano temblorosa hacia la mesita de noche improvisada, hecha con un cajón de frutas viejo. Sus dedos rozaron la superficie rugosa y fría antes de encontrar el botón que silenciaría la tortura sonora. Un suspiro se escapó de sus labios mientras se sentaba en el borde del colchón, sintiendo el frío penetrar hasta los huesos. Las rodillas le dolían incluso antes de empezar el día. Un dolor sordo y profundo que era el eco de incontables horas arrodillada sobre el mármol implacable. El delantal blanco de algodón, su armadura contra el mundo, yacía doblado sobre una silla desvencijada. Era una prenda humilde, desgastada por el uso y los lavados constantes, pero en su centro, bordado a mano con hilo de seda blanco, brillaban unas diminutas flores de Nochebuena, el único vestigio tangible de su madre, un pedazo de su alma cosido a la tela. Cada vez que se lo ponía, era como si su madre le diera un abrazo, un acto de amor que la sostenía en medio de la soledad y el desprecio. Lo tomó con reverencia, sintiendo la textura suave del algodón contra sus dedos ásperos y agrietados, las marcas de guerra de tantas horas fregando y limpiando. Lo desplegó con cuidado, como si estuviera desdoblando un mapa hacia un pasado más feliz, un ritual sagrado que la preparaba para las horas venideras. El recuerdo de Michoacán llegó con la fuerza de una ola, un torrente de imágenes y olores que la ahogaron por un instante. Las tardes eternas bajo la sombra generosa de los árboles de aguacate, donde el aire olía a tierra mojada y a la dulzura silvestre de las guayabas caídas. Su pueblo, un remanso de paz entre lagos cristalinos y volcanes imponentes, donde las casas de adobe se fundían con el paisaje y las risas de los niños resonaban en las calles empedradas. Recordó los días en que su madre, con las manos curtidas por el trabajo, pero los ojos llenos de ternura, preparaba los uchepos más deliciosos del universo. El maíz tierno, recién desgranado, mezclado con un toque de azúcar y envuelto en hojas de elote, cocido al vapor hasta alcanzar una textura suave y sedosa. El sabor dulce y cremoso, un manjar que vendían en la plaza del pueblo para intentar juntar algunos centavos, para que ella pudiera comprar sus cuadernos y lápices, para soñar despierta con los libros que la maestra Elena le prestaba. Ah, la maestra Elena, su faro, su estrella guía. Su voz suave y alentadora, la paciencia infinita con la que le explicaba las maravillas de la lengua, la historia, la ciencia. Le había dicho que tenía madera de maestra, que su corazón era puro y su mente ávida de conocimiento. Tú serás una gran maestra, Renata, le decía, mientras ella se aferraba a cada palabra como a un salvavidas. Pero la vida, mis amores, tiene una crueldad que a veces no se puede explicar. La muerte de su padre, un golpe terrible y sorpresivo, había truncado esos sueños dorados. El sustento de la familia desapareció en un instante. Y ella, con apenas 14 años, tuvo que vestir el delantal de empleada para mantener a su madre y a sus hermanos menores. Las aulas se convirtieron en cocinas, los libros en trapos de limpieza, y los pupitres fríos en rodillas doloridas.
Se levantou de la cama, sus pies descalzos sintiendo el frío punzante del cemento, y caminó hacia la puerta. La luz de una bombilla apenas visible en el pasillo del sótano la guió a través de las escaleras de servicio, un camino angosto y sin adornos que contrastaba brutalmente con la opulencia que la esperaba arriba. Cada escalón era un recordatorio de su condición, un ascenso gradual hacia el mundo de los ricos que la miraban con desprecio. Al llegar al primer piso, el aire cambió drásticamente. El olor a humedad y a tierra del sótano fue reemplazado por una fragancia embriagadora de Chanel No. 5 y extrañamente por el penetrante aroma del cloro industrial que ella misma usaba para mantener el brillo impecable del mármol. Los techos se elevaban hasta el cielo, y los ventanales de piso a techo dejaban entrar la luz pálida de la mañana, bañando el salón en un resplandor etéreo. El suelo, un mar de mármol italiano de Carrara, relucía como un espejo, pero para Renata, cada losa fría y pulida era un recordatorio doloroso de la lápida de su padre, tan liso, tan inmutable, tan lleno de un silencio sepulcral. Se arrodilló sobre la alfombra persa que cubría una parte del salón, el tejido áspero rozando sus rodillas desnudas, y comenzó su labor. El frío del mármol se filtró instantáneamente a través de la fina tela de su delantal, mordiendo la piel de sus rodillas. El dolor se intensificó con cada movimiento, un ardor punzante que se extendía desde las rótulas hasta los muslos. El olor del cloro quemaba sus fosas nasales, picaba sus ojos y le provocaba una tos seca que intentaba reprimir para no ser escuchada. Pero sus manos, esas pobres manos agrietadas y enrojecidas, las manos que una vez dibujaron flores y aprendieron a sumar, ahora solo conocían el roce de la esponja y el ardor del limpiador. Cada pasada de la esponja sobre el mármol era un acto de resignación, un suspiro silencioso de su alma destrozada. Estudiante truncada, se repetía a sí misma, el pensamiento tan amargo como la bilis. Una muerta de hambre con sueños de papel que se desintegran con cada gota de sudor. Pensó en su libreta de apuntes, guardada en el fondo de un baúl en el sótano, llena de planes de lecciones, de ideas para enseñar a leer a los niños de su pueblo, de cómo hacer que la historia cobrara vida. Ahora, sus lecciones eran para las superficies pulidas, sus alumnos los espejos que reflejaban su propia miseria. La injusticia le quemaba más que el cloro en la piel. Creció en la abundancia que otros no conocían, pero esa abundancia nunca llegó a su puerta. Solo la sombra de los árboles de aguacate que no daban frutos de justicia. Ella, Renata, hija de Michoacán, purépecha de corazón, destinada a limpiar la suciedad de otros, mientras su propia alma se ensuciaba de tristeza y desesperación. El mármol frío bajo sus rodillas se sentía como la losa de una tumba, la tumba de sus aspiraciones, la tumba de la niña que soñaba con ser maestra. Y mientras fregaba, una lágrima solitaria y silenciosa se deslizó por su mejilla, tan fría como el mármol, tan invisible como su dolor para el mundo de arriba. ¡Ay, mis amores! Aquí su vecina, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, dispuesta a desgranarles la segunda parte de esta historia que es más amarga que un café sin azúcar, pero que, como siempre, nos enseña que hasta en la más oscura noche puede haber una chispa de esperanza que no se apaga, y esa chispa, mis cielos, es nuestra Renata, con su delantal blanco de algodón, manchado de cloro y sudor, pero jamás de cobardía. Eran las 7:30 de la mañana, y mientras Renata, con las rodillas doliéndole como si fueran espinas clavadas en la carne, dejaba el mármol de Carrara reluciente como un espejo infernal, el sonido comenzó. Un clac, 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 que no era el de los pájaros al amanecer, ni el de la cafetera humeando, sino el tambor de guerra que anunciaba la llegada de la bestia, mis amores. Eran las sandalias Jimmy Choo de Alejandra, esas que costaban más que mi casa entera, con su plataforma que parecía una torre de Babel construida para humillar. Cada paso, un golpe seco y resonante sobre el mármol pulido, un eco hueco que se metía en los huesos, anunciando con prepotencia que la dueña de todo, la reina de esta jaula dorada, estaba bajando. Renata sintió la vibración del suelo subirle por las piernas, una advertencia silenciosa de que su pesadilla estaba a punto de empezar. La sombra de Alejandra, larga y amenazante como la de un cuervo desplegando sus alas, se proyectó sobre Renata, cubriéndola por completo, como si la quisiera tragar, como si quisiera borrar su existencia con la oscuridad que la rodeaba. Renata tragó saliva con dificultad, sintiendo el aire volverse denso.
cargado de una tensión eléctrica que le erizaba hasta el último vello de la piel. Ahí estaba ella, Alejandra, con sus ojos de gata delineados con precisión quirúrgica, su cabello castaño peinado con una raya perfecta que parecía trazada con regla, y esa sonrisa helada que no llegaba a los ojos, sino que se quedaba atrapada en los labios. Una mueca de desprecio calculada. Su cuerpo, envuelto en un vestido que seguramente costaba lo que Renata ganaba en 6 meses, se movía con una gracia artificial como una muñeca de porcelana que se había roto y pegado con pegamento barato, pero que aún aparentaba perfección. Y entonces la voz, mis amores, esa voz rasposa como papel de lija, salió de sus labios, más hiriente que cualquier garra, más fría que el mármol bajo las rodillas de Renata. Gata muerta de hambre, todavía no terminas. Qué lento eres, inútil. Apestas a trapo viejo y a pobreza, inútil piojosa. Ni en tu ranchito de bola de ignorantes te hubieran puesto a limpiar pisos con la cara en el suelo. Desgraciada marginal. Las palabras cayeron como ácido sulfúrico sobre la piel de Renata, quemándola, corroyéndola por dentro. Renata sintió un temblor que le recorrió desde la punta de los dedos hasta la nuca. Un espasmo involuntario que amenazaba con hacerle soltar el cepillo, con hacerle caer de rodillas, no por la limpieza, sino por la humillación. Sus manos, agrietadas por el trabajo y el cloro, dentro de los guantes amarillos de goma, se apretaron con tanta fuerza contra el cepillo que sintió la rugosidad del plástico perforar la piel fina de sus nudillos. Un nudo apretado, viscoso y doloroso, se formó en su garganta, amenazando con ahogarla, impidiéndole respirar, impidiendo que las lágrimas que ardían detrás de sus párpados lograran escapar. El sudor frío le perló la frente, resbalando por sus sienes, mezclándose con el olor penetrante del cloro que le quemaba las fosas nasales, un olor que ya se había convertido en el perfume de su sumisión. Alejandra la miraba desde arriba, sus ojos felinos escrutando cada movimiento de Renata, disfrutando de su tormento como un buitre, se regodea sobre su presa. ¿Es que no oyes, basura? ¿O acaso te faltan las orejas, igualada? Te crees mucho porque te habla el patrón, ¿verdad? Una corriente como tú no tiene derecho a mirar más allá de tu mugre. Eres menos que una cucaracha, que al menos sabe escabullirse, tú solo te arrastras. La comparación tan cruel, tan despectiva, la golpeó con la fuerza de un látigo, recordándole su lugar en este mundo, su lugar en esta mansión de ricos que la trataban como si fuera menos que un animal. En su mente Renata gritaba hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Imaginaba darle un golpe con el cepillo, ver esas sandalias ridículas romperse, ver esa cara de muñeca perfecta desmoronarse en un mar de llanto. Pero entonces, mis amores, el recuerdo de su madre, de su hermanito pequeño que esperaba su remesa cada quincena, del techo agujereado de su casita en Michoacán, la detuvo. Pensó en su papá, enterrado bajo esa tierra caliente que ahora sentía más fría que nunca, su tumba sin flores frescas porque no había dinero para comprarlas. ¿Qué diría él al verme así, defendiéndome? Me diría que aguante, hijita, que el que nace pobre pero honrado, siempre encontrará la luz al final del túnel. La idea de su familia, de ser el único sostén, era un ancla que la mantenía firmemente plantada en el suelo, robándole el valor para alzar la voz, para defenderse de esa víbora venenosa que se pavoneaba sobre ella con sus zapatos de 18,000 pesos, mientras ella, con su delantal blanco de algodón que su madre le había bordado con tanto amor, con esas flores de Nochebuena que solo ella podía ver, se sentía cada día más invisible, más hundida en la miseria. El contraste, mis amores, era tan abrumador que dolía físicamente. La seda francesa de las cortinas, el oro de los marcos de los cuadros, el mármol que brillaba bajo sus manos, todo gritaba riqueza, todo gritaba poder. Y ella, con su ropa descolorida y sus manos ásperas, era solo una mancha de suciedad en ese lienzo de opulencia. El delantal blanco de algodón era su armadura, sí, pero también era su recordatorio constante de que estaba a años luz, a vidas enteras, de la opulencia que la rodeaba. Sus manos, con los guantes amarillos de goma puestos, se sentían torpes, pesadas, incapaces de alcanzar la dignidad que se merecía. En esta mansión en Polanco, Ciudad de México donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque Renata seguía arrodillada sobre el frío, impoluto mármol de Carrara, sus manos agrietadas cubiertas por los guantes amarillos de goma,
extensiones de su dignidad, y el aroma cáustico del cloro seguía quemándole las fosas nasales, un velo químico que hacía que sus ojos, ya enrojecidos por el esfuerzo y el dolor contenido, lagrimearan sin parar. El zumbido constante de la casa, ese murmullo de riqueza que la rodeaba, se vio de pronto interrumpido por un sonido agudo y estridente, el tono de llamada de un teléfono que vibraba con una melodía insolente y moderna, anunciando la inminente aparición de la desgracia. Renata, con la cabeza gacha, sintió un escalofrío que no provenía del frío del suelo, sino de una premonición amarga que le oprimía el pecho, una punzada que le recordaba que la paz, efímera como una mariposa, siempre era interrumpida por la crueldad. Y entonces, mis amores, apareció ella, Alejandra, la novia del patrón, aquella mujer que parecía tallada en hielo y mármol, con los ojos de gata que escrutaban cada rincón en busca de imperfección, de señal de vida que pudiera aplastar. Bajaba las escaleras con esa cadencia pausada y deliberada. Cada Jimmy Choo de plataforma de 18,000 besos golpeando el mármol como un tambor de guerra. Un sonido hueco y presuntuoso que rebotaba en los techos de doble altura y se incrustaba en el alma de Renata, haciendo que su corazón latiera desbocado contra sus costillas, como un pájaro enjaulado. El olor de su Chanel No. 5, denso y embriagador, inundó el aire, mezclándose de forma grotesca con el acre aroma del cloro, creando una nube nauseabunda que le apretaba la garganta a Renata, haciéndole sentir de pronto pequeña, insignificante, una hormiga bajo la suela de un zapato carísimo. Renata sintió su sombra alargada cubrirla por completo mientras seguía arrodillada, la espalda curvada, sus dedos enguantados siguiendo el patrón del mármol, intentando borrar no solo la suciedad, sino también su propia existencia de ese mundo que no le pertenecía. Un acto de invisibilidad desesperado. Alejandra se detuvo a apenas unos pasos de ella, sus tacones de aguja como agujas clavándose en el suelo, y levantó el teléfono hasta su oreja, su voz, fría y melódica, comenzando a tejer una telaraña de palabras que no eran otra cosa que veneno. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», dijo Alejandra, riendo con una risa aguda que rebotó en los cristales de los candelabros Swarovski y le pinchó los tímpanos a Renata. Cada sílaba era un pequeño cuchillo que se hundía en su piel. Un ardor que se extendía desde su nuca hasta la punta de sus dedos temblorosos. ¿Te acuerdas de la que te conté? La muerta de hambre que el viejo Maximiliano rescató de por ahí, con aires de maestra. Imagínate. Quiere que le cuente cuentos a la Sophie, como si esa piojosa, con sus manos de lavandera y su olor a detergente barato, tuviera algo que enseñarle a mi hijastra. Los ojos de gata de Alejandra se posaron en la espalda encorvada de Renata, una mirada helada que le quemó la piel a través del delgado delantal, una sensación de ser desnudada, expuesta en su más absoluta vulnerabilidad, como si las palabras, cargadas de desprecio, pudieran arrancarle la piel a tiras. Renata sintió cómo el calor le subía por el cuello, incendiándole las mejillas, pero mantuvo la cabeza baja, los puños apretados dentro de los guantes amarillos de goma, sus uñas arañando la palma de su mano con una fuerza que le hacía doler. Sus pulmones se sentían oprimidos, incapaces de tomar suficiente aire, como si el propio oxígeno de la mansión se negara a entrar en su cuerpo. Las palabras de Alejandra caían como ácido sobre su ya frágil dignidad. Cada insulto, cada carcajada ahogada al otro lado del teléfono, era una estocada directa a su corazón, que ahora latía con una sorda y constante pulsación de dolor. «No, no me lo vas a creer, amiga», continuó Alejandra, su voz ahora llena de una burla más cruel. La muy igualada todavía anda arrastrándose por el suelo, con ese delantal ridículo que parece mantel de fonda de pueblo, y esos guantes que de tan usados ya ni color tienen. Huele a cloro hasta aquí, ¿sabes? Como si su única misión en la vida fuera recordarme que no importa cuánto lujo la rodee, ella siempre será una marginal, una basura, una corriente. Pero lo peor, mi amor, es que don Maximiliano la trata con una consideración que me da asco. Un respeto a ella. Por favor. Por eso digo que la gente humilde nunca entiende su lugar. Quiere que uno la trate como si fuera de la familia, ¿me entiendes? ¡Qué atrevimiento! La risa de Alejandra volvió a estallar, estridente y sinuosa, y Renata sintió un temblor incontrolable recorrerle el cuerpo, como si estuviera a punto de desmoronarse en 1000 pedazos sobre el mármol. Sus lágrimas, calientes y amargas, se acumularon detrás de sus párpados cerrados,
una presa a punto de romperse bajo la presión de la humillación. Sus rodillas, ya adoloridas por las horas de trabajo sobre la dura superficie, ahora parecían arder. Un dolor físico que se sumaba al tormento emocional, como si el suelo mismo se burlara de su impotencia. En ese instante de dolor agudo, cuando cada fibra de su ser gritaba, Renata se aferró a un recuerdo, un oasis de ternura en medio de ese desierto de crueldad. Su mente viajó, de forma involuntaria, hacia atrás, hacia Michoacán, hacia el pueblo purépecha entre lagos y volcanes, donde el aire olía a tierra mojada después de la lluvia y a maíz tostado, y los árboles de aguacate daban sombra generosa, aunque no justicia. Vio el rostro de su madre, las arrugas suaves alrededor de sus ojos oscuros, sus manos fuertes y expertas amasando la masa para los uchepos de elote tierno, un aroma dulce y terroso que ahora, en su memoria, casi podía saborear, un sabor de consuelo y amor que contrastaba brutalmente con el sabor metálico de la bilis en su boca. «Hijita, mi Renata», le había dicho su madre una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados sobre el lago de Pátzcuaro, sus manos, siempre ocupadas, bordando esas mismas flores de Nochebuena en el trozo de algodón que ahora era su delantal. «Recuerda siempre esto, mi amor. La dignidad no se compra con oro ni se vende por desprecios. La dignidad está aquí en la limpieza de tu corazón, en el sudor honesto de tu frente, en cada uchepo que preparas con tus propias manos. No dejes que nadie, te haga sentir menos de lo que eres por el trabajo que haces. Aunque te hagan barrer el piso más sucio, aunque te hagan limpiar las letrinas, si lo haces con honestidad y amor, ese trabajo vale más que los tesoros de un rey. Tu maestra, la señorita Elena, siempre decía que las manos limpias y el corazón puro valen más que el oro. Y tú, mi niña, tienes las manos limpias y el corazón más noble que yo conozco. No dejes que las palabras vacías de los que tienen el alma sucia te manchen el espíritu. Las palabras son como el viento, pasan y se van. Pero lo que eres por dentro, eso es lo que realmente importa. Eso es lo que nadie te podrá quitar, ni con toda su riqueza, ni con toda su crueldad. Renata sentía la caricia imaginaria de la mano de su madre en su mejilla, una calidez que la inundó por un instante, un bálsamo que la ayudó a tragar el nudo de lágrimas y rabia que se había formado en su garganta, a mantener la cabeza baja, a no desmoronarse. Pero el alivio duró poco, mis amores, porque la voz de Alejandra, más fuerte, más despectiva, la trajo de vuelta a la cruda realidad. Imagínate, amiga, el otro día la vi mirándose en el espejo de la sala, la descarada, como si ese mármol y esos candelabros fueran dignos de su reflejo. ¿Qué se cree, la desgraciada? Que por limpiar el polvo aquí ya es parte de la élite. Y lo peor es que don Maximiliano le perdona todo, la defiende, dice que es honesta. Honesta, con esas manos de pobre y esa pinta de recién salida del basurero. Me dan ganas de arrancarle esos guantes amarillos y restregarle la cara en el mármol para que vea dónde está su lugar, para que aprenda que los guantes de goma son para la servidumbre, no para los sueños. La risa de Alejandra se mezcló con el eco de sus propios tacones, que ahora daban pequeños toques impacientes en el suelo, y Renata sintió cómo la presión dentro de su pecho se volvía insoportable, un volcán a punto de erupcionar, pero contenido por la fuerza de años de represión, de saber que cualquier reacción sería su condena final. Su visión se nubló por un segundo, y el olor del cloro se intensificó, como si la rabia dentro de ella estuviera reaccionando con el químico, corroyéndole el alma y las entrañas. Se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de su propia sangre, una pequeña travesura de dolor que le ayudó a mantenerse anclada, a no gritar, a no levantar la vista y decir lo que su corazón le dictaba. Cuando pensó que no podría soportar un segundo más de ese tormento, cuando sus rodillas, ya deshechas en callos y ardor, le suplicaban un respiro, un pequeño milagro ocurrió, mis amores. Un sonido suave, un arrullo casi imperceptible, rompió el hilo de la maldad de Alejandra. Era el sonido de unos pequeños pies descalzos sobre el mármol, un susurro que contrastaba con los tambores de guerra de los tacones. Y de pronto, una pequeña sombra, cálida y frágil, se deslizó por el inmenso salón, una figura menuda envuelta en un camisón de seda blanco que parecía flotar en el aire, sus cabellos castaños,
tan parecidos a los de su padre, desordenados por el sueño. Era Sofia, la pequena Sophie, la niña de 6 anos que não podia ver com os ojos, pero que veía com el alma, la hija de Don Maximiliano, la que era el único rayo de luz en esa casa que a veces parecía tan fría y deshabitada. La pequeña se acercó sin ruido, guiada por el suave aroma a jabón de ropa de Renata, por esa presencia cálida y amorosa que solo ella podía percibir. Sofía se dejó caer junto a Renata, y sin decir una palabra, sin un sonido, sus pequeños brazos rodearon el cuello de la empleada doméstica, un abrazo inesperado pero tan necesario. Renata sintió el calor de su cuerpo menudo, el aroma infantil a leche y a sueño que se aferraba a la piel de la niña, un contraste tan hermoso con el olor a cloro y a Chanel No. 5 que la rodeaba. Por un instante, el dolor en sus rodillas, el ardor en sus manos, el nudo en su garganta, todo, absolutamente todo pareció desvanecerse, disolverse en la ternura de ese abrazo. Las lágrimas que había estado conteniendo se asomaron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de un alivio dulce y agridulce, de una conexión genuina que era más valiosa que todo el oro y el mármol del mundo. Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo el perfume de la inocencia de Sofía, y sintió un atisbo de paz, una paz que anhelaba desde lo más profundo de su ser, un recordatorio de que no estaba sola, de que había un alma en esa mansión que la quería, que la necesitaba, que la reconocía más allá de su delantal y sus guantes. Pero la voz de Alejandra, afilada y llena de furia, se interpuso bruscamente, desgarrando ese momento efímero de conexión como un vidrio roto. «Sofía, ¿pero qué demonios estás haciendo? No toques a esa piojosa». El grito fue tan violento, tan inesperado, que rebotó en los muros y en los cristales, haciendo que Renata diera un brinco y Sofía se encogiera de miedo en sus brazos. El abrazo se rompió de golpe, la calidez se esfumó, y Renata sintió una punzada de dolor por la interrupción. Alejandra, con la cara contorsionada por la rabia, sus ojos de gata inyectados en un furor inexplicable, se abalanzó sobre ellas, sus Jimmy Choo martillando el mármol con una vehemencia que hacía crujir los dientes. «Ya te dije 1000 veces que no te acerques a la servidumbre. ¿Acaso no entiendes? Es una gata, una sucia. Me va a pegar sus pulgas. Ven aquí ahora mismo». Y con una fuerza desproporcionada, con un tirón brusco y cruel, Alejandra separó a Sofía de Renata, arrancándola de sus brazos como si fuera un muñeco de trapo. Sofía soltó un alarido de terror y sorpresa, un llanto desgarrador que vibró en el aire, un sonido puro de angustia infantil que perforó el corazón de Renata. La niña se aferró al camisón de Alejandra con sus pequeñas manos, pero su cuerpecito temblaba, sus labios se fruncían y un torrente de lágrimas brotó de sus ojos, aunque no pudiera ver la cruel expresión en el rostro de la mujer. Renata se quedó paralizada, las manos enguantadas suspendidas en el aire donde un momento antes había estado el calor de Sofía, sintiendo el vacío, el eco del llanto de la niña reverberando en su pecho. Quis levantar-se, quis gritar, quis proteger a la pequeña de esa crueldade innecessária, pero la impotencia la mantuvo clavada en el suelo de mármol. Sus rodillas ya no le respondían, su cuerpo se sentía pesado, como si el propio suelo de la mansión la estuviera absorbiendo. El aroma del cloro y del Chanel No. 5 se mezclaron con el salado olor de las lágrimas de Sofía, un cóctel amargo de dolor e injusticia. Vio cómo Alejandra zarandeaba a la niña, susurraba palabras furiosas que Renata no pudo escuchar, mientras Sofía seguía llorando, su pequeño cuerpo sacudido por la tristeza. Renata sintió una rabia fría y profunda, un dolor que iba más allá de lo físico, que le quemaba las entrañas, el deseo inmenso de abrazar de nuevo a Sofía, de consolarla, pero sabía que cualquier movimiento de su parte solo empeoraría la situación. Sus guantes amarillos de goma, ahora un símbolo de su impotencia, se sentían pesados y extraños en sus manos, como si ya no le pertenecieran, como si su dignidad, tan arduamente defendida, estuviera a punto de ser arrebatada por completo, pisoteada por los implacables Jimmy Choo de Alejandra. El mármol, frío y duro bajo sus rodillas, ya no le recordaba la lápida de su padre. Ahora era la lápida de su propia esperanza, de su capacidad de defender a quienes amaba. En esta mansión en Polanco, Ciudad de México, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener,
porque Renata, con los músculos temblándole desde los muslos hasta la punta de los dedos de los pies, con el sabor amargo de la humillación aún pegado en el paladar como un veneno lento, se levantó con una lentitud que era casi una tortura. Cada articulación quejándose con el eco del mármol frío que había aprisionado sus rodillas por horas, dejando un rastro rojizo y doloroso en su piel curtida, una marca más en el mapa de su sufrimiento silencioso. Los guantes amarillos de goma, que habían sido su escudo y su orgullo, ahora se sentían húmedos y pegajosos, una extensión de su propia angustia, y la necesidad de alejarse de esa presencia gélida, de ese par de ojos de gata que la seguían como cuchillos, era más fuerte que cualquier otra cosa, casi un instinto primario de supervivencia que la impulsaba a buscar refugio en la relativa soledad y el calor reconfortante de la cocina. Se enderezó con la espalda cargada de siglos de injusticia, sintiendo cada fibra de su ser protestar, el olor acre del cloro todavía adherido a su delantal blanco de algodón, ese preciado retazo de tela bordado con nochebuenas que era un pedazo de Michoacán, en medio del frío esplendor de Polanco, una pequeña isla de dignidad en un océano de desprecio, y sus pasos, lentos y pesados, resonaron apenas en el vasto salón mientras se dirigía hacia el pasillo de servicio. Cada movimiento calculado para no provocar una nueva avalancha de insultos de la desgraciada esa. Alejandra, con sus ojos aviesos de gata que brillaban con una maldad apenas contenida, no le quitó la vista de encima ni un segundo a la marginal que se escabullía hacia las entrañas de la casa, su figura delgada y humilde empequeñeciéndose ante el mármol reluciente, y los altos techos como una manchita insignificante que estaba a punto de ser borrada para siempre de la superficie pulcra y perfecta de su mundo. Una sonrisa cruel, casi imperceptible, se dibujó en sus labios perfectamente maquillados, unos labios que sabían a Victoria y a Chanel, mientras observaba cómo Renata desaparecía, la gata piojosa, la igualada que don Maximiliano se atrevía a tratar con una consideración que a ella, Alejandra, la desquiciaba por completo, porque ¿cómo podía ese hombre, su hombre, el hombre que la mantenía rodeada de seda francesa y candelabros de cristal Swarovski, fijarse en los ojos leales de una muerta de hambre que olía a lejía y a jabón chiquito? El plan macabro que había germinado en el recoveco más oscuro de su mente, alimentado por la bilis de sus celos y la envidia enfermiza, empezó a tomar forma con una claridad abrumadora, cada pieza encajando a la perfección en ese rompecabezas de destrucción que le prometía el dulce néctar de ver a Renata desmoronarse, la absoluta e indiscutible aniquilación de esa presencia que amenazaba su trono de cristal y mentiras. Con un movimiento que fue casi un deslizamiento felino, sus sandalias Jimmy Choo con plataforma de $1000, que normalmente anunciaban su llegada con un tamborileo de guerra y prepotencia, apenas emitieron un susurro amortiguado sobre la alfombra persa que cubría el largo pasillo hacia el área de servicio. Sus pasos calculados, ligeros como los de una depredadora acechando a su presa, mientras el Chanel no Finf que la envolvía se mezclaba brevemente con el tenue olor a detergente barato que emanaba de esa zona prohibida, ese rincón de la casa donde la pobreza se ocultaba, un contraste grotesco que solo servía para alimentar su desdén. Cada fibra de su ser vibraba con una excitación perversa, una adrenalina fría que le erizaba la piel y le hacía latir el corazón con un ritmo acelerado y deliciosamente malvado, porque sabía que estaba a punto de ejecutar la obra maestra de su crueldad, de aplastar a esa desgraciada que había osado invadir su territorio, su espacio, su hombre, con su sola presencia, con sus ojos mansos y su absurda dignidad. Sus dedos, largos y elegantes, cubiertos por una capa de esmalte de un rojo sangre que ahora parecía casi premonitorio, se deslizaron con una suavidad escalofriante por el pomo de latón frío de la puerta del cuarto de servicio de Renata, una puerta insignificante y sin pretensiones que contrastaba brutalmente con las majestuosas puertas de caoba del resto de la mansión, como un portal a un mundo olvidado, a una realidad que ella no comprendía, pero que amaba pisotear. El cuarto, ay, mis amores, era un suplicio para los ojos de Alejandra, un golpe directo a su sensibilidad de terciopelo, con sus paredes de cemento crudo que parecían llorar humedad, una ventanita diminuta que apenas se dignaba a filtrar un rayo de luz mortecina, arrojando sombras largas y deformes sobre el piso igualmente de cemento, frío y sin vida, un eco distante de la opulencia que reinaba solo unos metros más allá. Un olor a ropa limpia y un poco húmeda, a jabón de pasta y a la tierra mojada de un pueblo lejano, flotaba en el ambiente,
una fragancia de humildad que le revolvía el estómago a Alejandra, que solo estaba acostumbrada al perfume francés y al aroma a flores frescas de $1.000.000. Su mirada de gata, llena de desprecio, recorrió el espacio diminuto. Una catre de metal con un colchón viejo y gastado cubierto por una sábana descolorida, un pequeño buró con un trozo de espejo roto, y sobre él las pocas pertenencias de Renata, colocadas con una pulcritud casi dolorosa. Había un peine de plástico con algunos cabellos oscuros enredados en sus dientes, un pequeño frasco de la crema más barata que una pudiera encontrar en la farmacia de barrio, y un pequeño bolso de tela desgastada, con un patrón de florecitas que ahora parecían marchitas, que Renata usaba para guardar sus cosas más preciadas, y hacia él se dirigieron los ojos de Alejandra con la avidez de un buitre, con la punta de sus uñas impecables, pero ahora con una sensación de asco y superioridad que casi le provocaba escalofríos. Alejandra abrió el bolso de tela de la muerta de hambre, sus dedos rozando la tela áspera, barata, tan diferente a la suavidad sedosa de sus propias carteras de diseño, y sus ojos se encontraron con un puñado de objetos que gritaban pobreza y desesperanza. Dentro había unas cuantas monedas, centavos de cobre y pesos devaluados, que apenas alcanzarían para comprar un taco en la calle, y que a ella le parecían una burla, una cantidad irrisoria que ni siquiera reconocía como dinero. Junto a las monedas, un pequeño rosario de cuentas de madera, gastado por el uso, con un Cristo de metal ya sin brillo, un objeto que a Alejandra le parecía de una cursilería ofensiva, una reliquia de la ignorancia y la fe ciega de la gente corriente. Debajo, casi escondida, encontró una fotografía en blanco y negro, ligeramente doblada por las esquinas, en la que aparecía una mujer mayor con una sonrisa dulce y cansada, y al lado, una niña de ojos grandes y vivaces, la piel morena brillando bajo el sol, con el mismo delantal con nochebuenas que ahora llevaba Renata, una imagen que resonaba con el olor a uchepos de elote tierno y los árboles de aguacate de Michoacán, un mundo tan ajeno al suyo que le producía un escalofrío en la espalda. En ese momento, Alejandra sintió la bilis subir por su garganta, una repulsión mezclada con un resentimiento tan profundo que casi le quemaba las entrañas. Porque esa foto, esa dignidad silenciosa que emanaba de la mirada de la niña que había sido Renata, era una afrenta directa a su propia existencia vacía, a su lujo comprado, a la superficialidad de su vida. Y entonces, mis amores, llegó el momento culminante de su depravación, el instante en que la maldad de Alejandra se materializó en un acto físico y calculadamente cruel. Con la mano que no sostenía el bolso de la insignificante Renata, se llevó los dedos engalanados de anillos a sus propios lóbulos, adornados con unos aretes de esmeralda colombiana, con engaste de oro de 280,000 pesos, unas lágrimas verdes que brillaban con una luz propia, reflejando su arrogancia y su posición en el mundo. Con una frialdad escalofriante, casi disfrutando del pequeño sacrificio, se arrancó uno de los aretes de su lóbulo, sintiendo un tirón brusco y doloroso que le provocó un pequeño gemido de placer, un cosquilleo casi sexual en su oído, porque ese dolor era el precio de destruir a su rival, de borrarla de la faz de la tierra de Polanco, de aniquilar, hasta la última pizca de su existencia. No le importó el leve ardor en su carne, la pequeña punción, la posible gota de sangre que no llegó a salir, porque el triunfo que se avistaba en el horizonte era mucho más dulce que cualquier molestia física, una victoria que valía cada centavo de esos aretes y cada gota de su propia sangre. El arete, frío y pesado, con su esmeralda verde oscuro brillando como el ojo de un reptil, fue depositado con una precisión casi quirúrgica en el bolsillo interior del bolso de tela de la pobre Renata, un escondite perfecto, un lugar donde nadie, absolutamente nadie, esperaría encontrar una joya de ese calibre, una prueba irrefutable de un crimen que no se había cometido. El otro arete siguió el mismo camino de dolor y perversidad, un segundo tirón que confirmó la frialdad de su alma, la absoluta falta de remordimiento, la sonrisa de satisfacción que se extendía en su rostro como una mancha de aceite. Ambos aretes, estas joyas que valían más que la casa entera de la familia de Renata en Michoacán, más que todos los sueños truncados de esa muchacha, ahora reposaban en el humilde bolso, esperando ser descubiertos, esperando cumplir su misión de aniquilación.
Con un suspiro de triunfo que apenas logró contener, Alejandra cerró con cuidado el bolso de tela, asegurándose de que no hubiera rastro alguno de su intromisión, y luego, con la misma sigilosa elegancia con la que había entrado, se deslizó fuera del cuarto de servicio, cerrando la puerta con una suavidad fantasmagórica que no dejaba ni un solo indicio de su presencia. Sus pasos, ahora sí, resonaron con una confianza renovada en el pasillo. Sus Jimmy Choo martillando el mármol con el ritmo de un corazón que latía al compás de la victoria, de la crueldad bien ejecutada. Al llegar al amplio salón, se detuvo un instante, se pasó los dedos por el cabello castaño, alisándolo con un gesto de autocontrol, de volver a encarnar la perfección inmaculada, y una última sonrisa, una mueca de satisfacción perversa, surcó sus labios, saboreando ya el banquete de la desgracia ajena. «Ah, Renata, mi dulce y piojosa Renata», pensó Alejandra para sí misma, con una voz interna que era puro hielo picado. «Creíste que podrías opacar mi brillo, ¿verdad, gata? Creíste que con tu mirada de perra fiel y tus guantes amarillos de goma podrías competir con el esplendor de mi vida, con mis Jimmy Choo, con mi Chanel, con mi posición al lado de don Maximiliano. Qué ingenua eres, muerta de hambre. ¿No sabes que en este mundo solo las fuertes sobreviven, y las débiles como tú, las que vienen de pueblos donde los árboles de aguacate dan sombra pero no justicia, son aplastadas sin piedad? Él te mira con esos ojos de benevolencia, ese viejo ridículo que se cree un santo porque un día lustró zapatos, y eso me enferma, me revuelve las entrañas. ¿Qué le ves a ella, don Maximiliano? Su honestidad, su capacidad de servir sin quejarse, su rostro de campesina que no ha visto un buen tratamiento facial en su vida. Es patético, es una ofensa a mi existencia. Yo soy el epítome de la elegancia, la sofisticación, el éxito. Y tú eres solo un estorbo, una mancha, una basura que limpia el piso que yo piso, una corriente que no debería ni siquiera respirar el mismo aire que yo. Recuerdo cuando era niña, la gente siempre me elogiaba por mi belleza, por mi inteligencia. La voz de Alejandra en su mente sonaba teñida de un resentimiento antiguo, un eco de inseguridades enterradas bajo capas de lujo y maquillaje, pero siempre había alguien más lista, alguien más rica, alguien que me quitaba la atención. Y yo tuve que aprender a luchar, a pisotear, a usar todas las armas a mi alcance para asegurar mi lugar. Porque nadie me iba a quitar lo que sentía que me correspondía por derecho, por mi cara bonita, por mi apellido, por mi esfuerzo por encajar en un mundo que no siempre fue tan fácil como parece. Ustedes creen que todo me ha caído del cielo, pues no. Yo he tenido que ser una arquitecta de mi propia perfección, un orfebre de mi propia imagen, y no voy a permitir que una simple empleada doméstica, una desgraciada sin nada más que sus callos en las rodillas y su olor a cloro, venga a desestabilizar el frágil equilibrio de mi imperio. Jamás. Él te valora por tu honestidad, ¿cierto? Puf, esa honestidad es una debilidad, una cadena que te arrastra al fango y yo voy a usarla para hundirte para siempre. Vas a ser un ejemplo, Renata. Un grito de advertencia para todas las gatas igualadas que se atrevan a levantar la cabeza en mi presencia, que osen merecer un ápice de lo que es mío por derecho, por nacimiento, por un destino que yo misma he forjado a golpe de billetera y de maldad. Mientras la mente retorcida de Alejandra hilaba su telaraña de vileza, saboreando el dulce veneno de su éxito inminente, Renata se encontraba ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, sumergida en el ajetreo rutinario de la cocina, el único refugio donde podía permitirse un breve respiro, un momento de paz antes de la siguiente embestida de la vida. El olor a café recién colado, espeso y aromático, se mezclaba con el vaho de pan tostado y el tenue aroma a naranja del jugo recién exprimido, creando una sinfonía de fragancias hogareñas que por un instante lograron aplacar la punzada de angustia en su pecho. Sus manos, todavía dentro de los guantes amarillos de goma, ahora con una capa de jabón espumoso, se movían con la familiaridad de años de trabajo, fregando los platos de porcelana fina que el desayuno de don Maximiliano había dejado sobre la tarja de acero inoxidable, el chirrido de la esponja contra la cerámica llenando el silencio, un ruido constante que era su único compañero en esa soledad. Su cuerpo todavía resentía la postura forzada de haber estado arrodillada sobre el mármol implacable,
sintiendo un dolor sordo en la parte baja de la espalda y en las caderas, un recordatorio constante de su lugar, de su condición, de la brecha insalvable entre su mundo y el de los que habitaban esa mansión de lujos obscenos. Pensaba en Sofía, en la expresión de dolor en el rostro de la pequeña, y un nudo de angustia se le formó en la garganta, una tristeza profunda que la hizo apretar los labios hasta que se le pusieron blancos, deseando con toda su alma poder consolarla, protegerla de esa voz de víbora, de esa mujer sin alma que parecía disfrutar con el sufrimiento ajeno. La imagen de las lágrimas en los ojitos de Sofía, que no podía ver, pero que ella sentía con una claridad desgarradora, se grabó en su mente con la potencia de un cuchillo, y un escalofrío le recorrió la espalda, una premonición oscura, un presentimiento helado de que algo funesto estaba a punto de suceder, de que la calma aparente de ese momento era solo la antesala de una catástrofe que estaba por desatarse en ese templo de cristal y mármol. En esta mansión en Polanco, Ciudad de México, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque en un instante el silencio pesado y cargado de la premonición que Renata sentía en el pecho se rompió con un grito estridente, un alarido agudo, perforó el aire perfumado con Chanel No, Finf y cloro, un sonido que no era de dolor verdadero, sino de una rabia calculada, de una furia teatral que brotaba de los labios perfectos de Alejandra, una sirena de hielo que se alzaba sobre su víctima, y la voz de la gata, mis amores, retumbó entre los arcos de mármol de Carrara y los candelabros de cristal de Swarovski, cortando el ambiente como una navaja afilada al proclamar con una indignación fingida pero escalofriante: «Me han robado mis aretes. Alguien se ha atrevido a robarme mis aretes de esmeraldas, los que don Maximiliano me regaló y que valen más que la vida de todos ustedes juntos, maldita gentuza». El eco de sus palabras, que vibró en cada rincón de aquel salón ostentoso, un templo de opulencia que ahora parecía una fría sala de interrogatorios, hizo que el oxígeno se volviera denso, pesado, casi irrespirable, y todos los empleados presentes, que hasta ese momento se habían movido como sombras silenciosas, disimulando su presencia, se congelaron al instante. Se quedaron quietos como estatuas de sal, con la respiración contenida en sus pulmones, sus ojos vidriosos y aterrados buscando una respuesta, un escape, una explicación para la desgracia que se cernía sobre ellos, sus rostros pálidos como la cera, reflejando el miedo visceral que les subía desde las entrañas, porque sabían que la furia de Alejandra era como un huracán que no distinguía entre culpables e inocentes, y su mirada, la mirada de la gata, mis amores, era puro fuego, puro hielo, y se posó, como una garra afilada, directamente sobre Renata, que apenas acababa de terminar de limpiar el último trozo de mármol, sintiendo el frío de la piedra contra sus rodillas, ya magulladas, el escozor del cloro en sus manos agrietadas, una sensación que ahora se intensificaba con un sudor frío que le corría por la espalda, goteando por su columna vertebral como un río helado. La acusación, mis amores, fue un golpe más bajo que cualquier otra cosa que Alejandra le hubiera dicho antes. Fue una puñalada trapera que se incrustó directamente en el corazón de Renata. Un golpe tan certero que le robó el aliento y le quemó la garganta, dejándola muda, con las palabras atrapadas como mariposas desesperadas en un frasco de vidrio. Mientras la voz de Alejandra, cargada de un veneno que hacía temblar el alma, se alzaba, atravesándola como un dardo envenenado, para gritarle delante de todos, con un dedo acusador que parecía una lanza puntiaguda, señalándola como si fuera una criminal de la peor calaña: «Tú, gata muerta de hambre. Tú, piojosa, eres la única capaz de hacer una bajeza como esta. Nadie más en esta casa, más que tú, la marginal, la basura que viene de los potreros, intentaría siquiera acercarse a algo de valor. Seguro fuiste tú, la desgraciada, la corriente, la que traicionó la confianza que don Maximiliano te tiene». Los ojos de la patrona, los mismos que antes había visto derramar lágrimas de cocodrilo frente al espejo, ahora brillaban con una maldad pura, una satisfacción retorcida que la hacía parecer una bruja de cuento, y el olor de su perfume, que antes flotaba como una promesa de lujo, ahora se sentía como un gas tóxico que oprimía el pecho de Renata, dejándola sin aire. Renata, mis amores, sintió que el suelo se le movía bajo los pies, que el mundo entero se desmoronaba en 1000 pedazos a su alrededor, mientras un temblor incontrolable comenzaba a sacudir su cuerpo de pies a cabeza, un escalofrío que no era de frío,
sino de pánico y de una indignación tan profunda que le raspaba el alma, porque ella, la que nunca había tomado ni un alfiler ajeno, la que se había criado con la honradez como bandera, ahora era señalada como una vil ladrona. Y sus manos, esas manos humildes que se habían agrietado y encallecido de tanto trabajar, que habían limpiado tanta mugre, temblaban sin control dentro de los guantes amarillos de goma. Los mismos guantes que eran su armadura, su símbolo de dignidad. Y las lágrimas, esas lágrimas calientes y amargas que se acumulaban en el borde de sus ojos, amenazando con desbordarse, las tragó con un esfuerzo sobrehumano, una a una, sintiendo cómo el nudo de angustia en su garganta se apretaba más y más, como una soga que le impedía respirar, que le impedía hablar, que le impedía siquiera defenderse de la infamia, y todo lo que pudo hacer fue balbucear, con una voz que apenas era un susurro roto, quebrado por la desesperación y la injusticia. No, no, yo no he tomado nada, señora Alejandra. Yo juro por mi Madre Santa que yo nunca haría algo así. Mis manos son limpias, mis manos solo saben de trabajo, de esfuerzo, pero nunca de robar. Es una mentira, una calumnia terrible que usted me está echando encima sin ninguna razón. El sabor salobre de sus lágrimas contenidas se mezclaba con el amargor de la impotencia, y el delantal que su madre le bordó con flores de Nochebuena, su último pedazo de Michoacán, ahora parecía pesarle como un sudario, como si fuera una prueba de su pobreza y, por extensión, de su culpabilidad ante los ojos crueles de Alejandra. Pero la gata, mis amores, no escuchaba razones, no escuchaba súplicas, sus oídos estaban sordos a la verdad, y sus ojos de víbora solo veían lo que querían ver, la oportunidad perfecta para aniquilar a esa pobre muchacha que se atrevía a existir bajo el mismo techo que ella, que era tratada con decencia por don Maximiliano, y con una voz que destilaba desprecio, con una arrogancia que helaba la sangre, le ordenó a uno de los mozos, un hombre delgado y encorvado por el miedo: traigan todas las pertenencias de esta cosa. Quiero que vacíen su cuchitril en el sótano y traigan aquí hasta el último trapo que posea. Renata sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, un frío glacial que la invadía por dentro, porque sabía que su pequeño mundo, su diminuto refugio de privacidad en el cuarto del sótano, iba a ser profanado, expuesto, humillado ante los ojos de todos, y la imagen de su cuarto, con las paredes de cemento frías y la ventanita que apenas dejaba pasar un hilito de luz, se le apareció en la mente. Cada objeto humilde, cada recuerdo, cada pedazo de su historia que ahora iba a ser juzgado y despreciado. El tiempo se estiró y se encogió a la vez. Mis amores, los segundos se hicieron eternos mientras el mozo, con pasos pesados y un rostro que reflejaba la pena y el temor que sentía por Renata, subía las escaleras del sótano y regresaba con un pequeño bolso de tela raída, el único que Renata poseía, un bolso de un algodón que había perdido su color, original de tanto uso y tantas lavadas, y un nudo de vergüenza y desesperación le apretó la garganta a Renata al ver cómo el mozo, siguiendo las órdenes de la tirana, volcaba sin miramientos el contenido de su humilde bolso sobre la superficie inmaculada de una mesita auxiliar de ébano y marfil, donde reposaban figuritas de porcelana alemana que costaban una fortuna, y los pocos objetos de Renata cayeron con un sonido sordo, patético, que hizo eco en el gran salón. Un cepillo de dientes con el mango desgastado, una pasta dental casi vacía, un librito de poemas empolvado que guardaba como un tesoro, una estampita de la Virgen de Guadalupe, un pequeño monedero con unas cuantas monedas y un pañuelo bordado por su madre. Un pañuelo de lino suave que olía a jacarandá seco, un aroma que la transportó por un instante, con una punzada dolorosa en el corazón, a los atardeceres de su pueblo purépecha, donde el aire era puro y las injusticias no se sentían tan pesadas como esta lápida de concreto y mármol que ahora la aplastaba. Y luego, mis amores, sucedió lo inevitable, lo que Alejandra había planeado con una frialdad y una maldad que solo una víbora puede poseer, porque entre las humildes pertenencias de Renata, enredados en el pañuelo materno que era su refugio de dulzura, aparecieron con un brillo verdoso y siniestro que contrastaba brutalmente con el mármol pulcro y la madera oscura, los aretes de esmeraldas colombianas con engaste de oro. Los que valían una fortuna, esos mismos que Alejandra había arrancado de sus propios lóbulos con una sonrisa sádica, hacía apenas unos minutos, y los aretes, con su color verde intenso como los ojos de gato de la misma Alejandra, cayeron sobre la dura superficie del
Madera, rodando con un sonido metálico y chirriante, como dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora, una víctima predeterminada, Renata, la muerta de hambre, la que ya no tenía escape, la que ya no podía luchar contra esa mentira tan bien orquestada, y el silencio sepulcral que siguió fue más opresivo que cualquier grito, fue un silencio que pesaba como una lápida recién colocada, un silencio que se clavó en los oídos de Renata como 1000 agujas, y el olor a cloro y perfume se intensificó, volviéndose asfixiante, como si todo el aire de la mansión se hubiera envenenado de golpe con la injusticia. Renata, mis amores, sintió que el mundo se le venía encima, que el destino la había arrastrado hasta el fondo de un pozo sin luz, sin salida, y el corazón le latía desbocado en el pecho, un tambor de terror y desesperación que la hacía temblar de pies a cabeza, y sus ojos, que antes habían luchado por retener las lágrimas, ahora las dejaban fluir. Sin control. Dos ríos calientes y amargos que surcaban sus mejillas sucias de impotencia, de una profunda e insoportable injusticia, mientras Alejandra, la gata, la desgraciada, con una sonrisa de victoria que no pudo disimular del todo, se acercó a Renata con pasos lentos y deliberados, sus sandalias Jimmy Choo con plataforma, que antes sonaban como tambores de guerra, ahora apenas hacían ruido, como si quisiera saborear cada instante de la humillación que estaba a punto de infligirle. Y con una fuerza inesperada, cargada de todo el odio y el desprecio que le guardaba, le propinó a Renata una bofetada tan violenta, tan sonora, que el eco de la cachetada resonó en el amplio salón como un trueno, como un disparo que marcó el fin de la inocencia y el inicio de un tormento, y la mano de Alejandra, adornada con anillos de diamantes que brillaban con maldad, dejó una marca rojiza y ardiente en la mejilla de Renata, una quemadura que le hizo ver estrellas, que le hizo sentir un dolor físico tan agudo que le nubló la vista por un instante, y el sabor de la sangre, de sus propias lágrimas mezcladas con el golpe, inundó su boca, un sabor metálico y salobre que era el sabor de la derrota, de la humillación máxima, de la injusticia absoluta, mientras sentía cómo el mundo se le inclinaba, cómo la cabeza le zumbaba, y el calor de la bofetada se extendía por su rostro, un infierno que solo ella sentía, un infierno que la dejaba sin voz, sin palabras, solo con el eco de la crueldad resonando en sus oídos y la imagen de su madre, de su pueblo, desvaneciéndose en la oscuridad de su dolor. En esta mansión en Polanco, Ciudad de México, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque el sabor metálico y salobre de su propia sangre, mezclado con las lágrimas que le picaban los ojos, inundó la boca de Renata tras la bofetada, dejando un rastro ardiente en su mejilla, una quemadura que se extendía como un fuego infernal, mientras el tímpano le zumbaba y un dolor punzante, sordo y constante, le recordaba la brutalidad del golpe, un fuego que solo ella sentía en su piel, en su alma, en el eco de esa crueldad resonando por cada rincón del inmenso salón, haciendo que la imagen de su madre, el recuerdo de su pueblo purépecha, se desvaneciera en la oscuridad de su dolor, una humillación tan profunda que le robaba el aliento, que la dejaba muda, incapaz de articular una sola palabra, con el corazón apretado en un puño invisible y la cabeza dándole vueltas como si el mundo entero se hubiera inclinado sobre ella. Mientras tanto, escondida detrás de las gruesas cortinas de seda francesa, que olían a un perfume antiguo y a polvo acumulado, la pequeña Sofía se encogía, su diminuto cuerpo temblaba incontrolablemente, pegado a la tela fría y bordada con motivos florales que apenas le ofrecían consuelo. Su respiración era un jadeo silencioso, casi imperceptible, intentando no ser descubierta, mientras sus pequeños dedos se apretaban contra los pliegues de la cortina, los nudillos blancos por la tensión. Su corazón latía como un tambor frenético en su pecho, un pajarito asustado atrapado en una jaula de marfil y cristal. Pues ella, mis amores, ella lo había visto todo, cada movimiento milimétrico de la gata de Alejandra, el brillo perverso en sus ojos felinos cuando se desprendió los aretes de esmeralda, casi con deleite por el dolor del tirón, el calculado ademán con el que los deslizó dentro del bolsillo del bolso de Renata, el brillo mortífero de las piedras verdes rodando como ojos de víbora en el suelo, y luego la mano levantada de la desgraciada, el impacto seco que resonó en el silencio, el sonido cruel de la bofetada que había cortado el aire como un cuchillo afilado,
el grito ahogado de Renata que se había clavado en su propio pecho como una estaca helada, y ahora el pánico la paralizaba, el miedo a la ira de Alejandra era tan grande que la ahogaba. El terror de hablar, de que nadie le creyera a una niña que no podía ver el mundo con sus propios ojos. Una niña que solo podía sentir el amor o la maldad a través del eco de las voces, y en ese momento, la voz de Alejandra era puro veneno, la promesa de una crueldad que le helaba la sangre hasta el tuétano. El sonido de los tacones de Alejandra, esos Jimmy Choo de 18,000 pesos que resonaban como tambores de guerra en el mármol de Carrara, se acercaba peligrosamente a la figura temblorosa de Renata. Mis amores, cada paso era un martillo golpeando el corazón de la pobre muchacha, y la voz de la muerta de hambre, cargada de una victoria inescrupulosa, se elevó en un tono que arañaba el aire, un chillido que taladraba los oídos. Ahora sí, gata marginal, ahora sí verás lo que le pasa a una ladrona mugrosa como tú, una piojosa que se atreve a robar en esta casa, en mi casa. Exclamaba la desgraciada con los ojos brillando de una maldad absoluta, sus labios se curvaban en una sonrisa de hiena. Llamen a la policía en este instante. Inútiles. Quiero que esta basura termine en la cárcel, que pague cada centavo de mis esmeraldas, que se pudra en un calabozo por igualada, por robar lo que no le pertenece, por ser la corriente que es. Gritava com fúria desatada, girando-se hacia los otros empleados que observaban la escena con los rostros pálidos, sus cuerpos tensos, inmóviles como estátuas de sal. Ninguno de ellos se atrevía a mover un solo músculo, a emitir un sonido, a cruzar la mirada con la patrona o con la novia del patrón, pues el terror de perder sus empleos, de ser víctimas de la misma crueldad, los paralizaba, sus manos sudaban, sus bocas estaban secas, sus ojos esquivaban la escena, fijándose en puntos muertos en el piso o en los adornos, cualquier cosa con tal de no presenciar la aniquilación de Renata. El aire se había vuelto irrespirable, denso como una losa de cemento, cargado con el olor dulce, empalagoso del Chanel Nom. Finfo de Alejandra mezclado con el cloro industrial que Renata había usado para limpiar. Un contraste grotesco que olía a injusticia, a podredumbre, a la inminente caída de la inocencia. Renata, en el epicentro de esa tormenta de injusticia, con el dolor de la bofetada todavía ardiendo en su mejilla, el sabor a sangre en la boca y el eco de las acusaciones taladrándole el alma como 1000 agujas incandescentes, se dejó caer de rodillas nuevamente, mis amores, sobre el mármol frío de Carrara, que de pronto se sintió helado como la losa. De una tumba, el mismo mármol que había pulido con tanto esmero y que ahora le recordaba la lápida sin nombre de su propio padre, el mismo que le había causado callos dolorosos que se habían abierto y volvían a cerrarse en sus rodillas, que ahora ardían con cada roce de la tela del pantalón, pero era un dolor minúsculo comparado con el que le rasgaba el pecho, con la desolación que la invadía por completo, y en un acto de desesperación, sus manos agrietadas, rojas e hinchadas por el jabón y el cloro, temblorosas y frías, se aferraron a su delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela que su madre le había bordado con tanto amor, con las flores de Nochebuena en los bordes, el único tesoro, el último vínculo tangible con su pasado, con su hogar, con su dignidad, y lo subió hasta cubrirse el rostro, escondiendo la humillación, intentando ahogar los gritos ahogados, el llanto que le subía por la garganta como una marea salada. Las lágrimas calientes se derramaban sin control, un torrente inagotable que empapaba la tela áspera del delantal. El olor a almidón y a su propio sudor se mezclaba con el de las lágrimas, un aroma de tristeza, de rendición, de una pena tan profunda que le dolía hasta los huesos. El cuerpo entero le vibraba con un temblor incontrolable. Sus hombros se sacudían, su pecho se contraía en espasmos, y el nudo en su garganta se hacía más grande, más apretado, impidiéndole respirar con normalidad, sintiendo cómo cada insulto, cada palabra de la desgraciada, se clavaba en ella como un puñal, perforando su espíritu, dejándola vacía, rota, indefensa. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, con el delantal cubriendo su rostro, Renata se dejó arrastrar por un torbellino de recuerdos, un flashback amargo que se abría paso entre el dolor y la desesperación, mis amores, transportándola de golpe, sin previo aviso, al día en que dejó su amado Michoacán, ese pueblo purépecha entre lagos y volcanes donde los árboles de aguacate daban sombra con una generosidad que no existía en la justicia de los hombres. El aire de su pueblo,
ese aire que olía a tierra mojada después de la lluvia, a leña quemada en las cocinas de adobe, a flor de cempasúchil en noviembre, a la dulzura de los duraznos maduros que crecían en los patios. Ese olor tan suyo, tan de su gente, tan de su infancia, contrastaba brutalmente con el aire cargado de humo y gases de escape que respiraba ahora. Recordaba el abrazo de su madre, un abrazo que sabía a despedida, a promesas rotas, a amor incondicional, a la angustia de soltar a su hija de 14 años en las fauces de una ciudad desconocida, con la esperanza, tan frágil como el cristal de una burbuja, de que encontrara un futuro mejor, lejos de la miseria que los ahogaba, lejos de los campos secos y las promesas vacías. Recordaba el pequeño bulto de ropa raída que llevaba consigo, un par de mudas, una foto descolorida de sus abuelos y, sobre todo, el delantal que ahora la protegía, un pedazo de su alma, bordada con la esperanza de un regreso. El autobús, viejo y ruidoso, olía a diésel, a cuerpos ajenos, a kilómetros de distancia y a la soledad que ya se le pegaba a la piel, el viaje interminable, los paisajes cambiando, el verde exuberante de su tierra natal desdibujándose poco a poco hasta dar paso a la monotonía gris de los suburbios de la capital, cada kilómetro un latigazo en el alma, cada vuelta de la llanta una punzada de miedo. La llegada a la Ciudad de México fue un golpe de realidad tan brutal como la bofetada que acababa de recibir. Mis amores, el tamaño descomunal de la ciudad la empequeñeció, hasta hacerla sentir invisible. Un grano de arena perdido en un desierto de concreto. Los edificios imponentes se alzaban hacia un cielo gris, indiferentes a la miseria humana, que pululaba a sus pies. El ruido era ensordecedor, un coro caótico de claxones, voces, sirenas, el rechinar de trenes. Un sonido estridente que le ahogaba los pensamientos, la opresiva sensación de anonimato, el frío implacable que se le metía en los huesos, un frío seco y cortante, tan distinto al frío húmedo de su pueblo. Ese frío de la capital, que no perdonaba a nadie, que se colaba por las rendijas de la ropa más gruesa, que la hacía tiritar sin consuelo, y el hambre, ¡ay, el hambre! Una bestia voraz que le roía las entrañas día y noche, que la acompañaba como una sombra constante, un dolor físico que se sumaba a la angustia de no tener un lugar donde dormir, de pasar las noches acurrucada en bancos de parques, envuelta en periódicos viejos, sintiendo el pavimento helado a través de su ropa delgada, con el temor constante de ser atacada, de ser vista como un objeto más desechable en esa ciudad que no tenía piedad. Las miradas indiferentes de la gente, las manos que se negaban a darle una moneda, la vergüenza de tener que mendigar un pan, de sentir el rubor en sus mejillas cada vez que extendía la mano, esa humillación que se repetía una y otra vez hasta que el orgullo se le fue deshilando, fibra por fibra, como la tela más vieja. Soñaba con el sabor de los uchepos de elote tierno, dulces y esponjosos, que su madre vendía en la plaza para juntar unos centavos, un sabor que le llenaba el alma de nostalgia y esperanza, un contraste doloroso con el sabor amargo de la soledad que masticaba cada noche, mis amores, pero ni el hambre más voraz, ni el frío más gélido, ni la humillación más profunda pudieron arrebatarle su sueño. Ese pequeño fuego que ardía en su interior. La promesa que se había hecho a sí misma, a su madre, a la profesora que la había inspirado, de algún día volver a estudiar, de ser maestra, de educar a otros, de plantar semillas de conocimiento en mentes jóvenes, así como ella había intentado aprender cada vez que encontraba un trozo de periódico o una revista vieja, deletreando palabras bajo la luz mortecina de un farol, con los ojos cansados y el cuerpo agotado. Ese sueño era su refugio, su única ancla, su razón para seguir adelante, para soportar los trabajos más agotadores, los insultos más crueles, las manos en carne viva, el cloro quemándole las fosas nasales, el sudor que le corría por la frente, la espalda encorvada por las horas de trapear y pulir. Cada peso ganado era un ladrillo para ese futuro, un pedazo de comida para su familia en Michoacán, y un pequeño peldaño hacia la dignidad que tanto anhelaba, hasta que por fin la vida le concedió un respiro, una oportunidad en esta mansión imponente, donde el contraste entre su mundo y el de los patrones era tan abismal, un abismo tan profundo, que a veces sentía vértigo, pero donde don Maximiliano, el patrón, con su mirada justa y serena, la había tratado con un respeto que le había curado un poco el alma, y donde la pequeña Sofía, con su ceguera, pero con su corazón transparente, había encontrado en ella un refugio, una voz amiga.
un cuento antes de dormir, y esa conexión, esa pequeña chispa de amor, era lo único que la mantenía a flote, lo único que le daba sentido a todo ese sacrificio, lo único que la hacía aguantar el veneno que le escupían las Alejandras de este mundo. Justo en ese instante de profunda desolación, cuando el llanto de Renata resonaba en un silencio ahogado bajo el delantal y el terror se había apoderado de cada empleado, una ráfaga de aire frío barrió el lujoso salón, mis amores, el crujido profundo y familiar de las pesadas puertas de caoba maciza, esas que estaban talladas con intrincados motivos de grifos que custodiaban la entrada de la mansión, rompió el tenso ambiente como un trueno inesperado. Su sonido, grave y resonante, anunció una presencia imponente, una llegada que nadie esperaba en ese momento. Las puertas se abrieron de par en par, revelando la silueta de don Maximiliano, que regresaba a casa antes de lo previsto. Traje sastre, impecablemente cortado y del color de la noche, se ajustaba a su figura de hombre maduro, proyectando una autoridad silenciosa, una elegancia sobria que contrastaba poderosamente con el caos que se había desatado. El aire que entró con él traía el fresco aroma de la lluvia recién caída en la calle y el sutil perfume del cuero de su maletín y sus zapatos, un olor a mundo exterior que irrumpió en la burbuja de Chanel y cloro que asfixiaba el salón. Sus ojos, que normalmente irradiaban una calma profunda y una perspicacia incisiva, ahora se entrecerraron imperceptiblemente, escaneando la escena con una velocidad pasmosa, una mirada que no se perdía un solo detalle, que absorbía cada elemento del desastre que se desplegaba ante él como un cuadro de una tragedia griega. Vio a Alejandra, con su postura triunfante, pero con un leve temblor traicionero en los labios. Sus ojos de gata aún deslumbrando con una satisfacción maliciosa que no pudo ocultar del todo, vio a los empleados, distribuidos como estatuas petrificadas, sus rostros pálidos y sus miradas perdidas, evitando el contacto visual con cualquiera, sus cuerpos tensos, sus manos nerviosas, y en el centro de todo, mis amores, vio a Renata, la pobre Renata, encogida sobre el frío mármol, su figura diminuta y vulnerable, con el delantal blanco, ese pedazo de su dignidad y su alma, cubriendo su rostro. Sus hombros temblaban con el llanto ahogado, un llanto que le partió el alma sin siquiera haberlo escuchado, pero que podía sentir en el ambiente cargado, y en el suelo, como pequeños ojos verdes y cruelmente brillantes, los aretes de esmeralda, que rodaban como dados en un juego macabro que solo tenía una perdedora, esparcidos con una indiferencia que le heló la sangre. Su mirada se detuvo un instante en la puerta entreabierta de la cortina de seda, donde una pequeña sombra parecía esconderse, un detalle que no pasó desapercibido para su aguda observación. Un silencio se apoderó de la estancia, un silencio profundo y denso que pesaba más que cualquier grito, más que cualquier reproche. Mis amores, un silencio que don Maximiliano impuso con su sola presencia, una atmósfera tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. En ese momento, su rostro se convirtió en una máscara de inescrutable control, sin decir una sola palabra, sin dirigir una mirada directa a nadie, no lanzó una pregunta, no emitió un juicio. Su mandíbula se apretó ligeramente, un gesto casi imperceptible, pero que denotaba una furia contenida, una decepción profunda que iba más allá de las palabras. Sus pasos, firmes y medidos, resonaron en el mármol, no como los tambores belicosos de Alejandra, sino como el eco de un veredicto inminente, un sonido grave que calaba hasta los huesos de los presentes. Caminó a través del salón, pasando junto a la humillada Renata sin detenerse, sin una sola mirada de consuelo, sin una palabra de aliento. Su presencia era una fuerza palpable, una energía que prometía algo trascendente, algo que cambiaría el destino de todos los que allí se encontraban, y se dirigió directamente hacia la puerta de su oficina privada, esa pesada puerta de madera oscura que contenía sus secretos, sus negocios, sus pensamientos más íntimos. Y al cruzar el umbral, la cerró detrás de él con un suave pero definitivo clic que resonó en el aire como el cierre de un ataúd, dejando a todos en un estado de suspensión, de terrible incertidumbre, con la tensión escalando a niveles insoportables. Los empleados intercambiaban miradas aterrorizadas. Alejandra se retorcía incómoda, su triunfante sonrisa desdibujada por una incipiente preocupación, y Renata, todavía oculta bajo el delantal, mojado en lágrimas, sintió un tenue y frío presentimiento.
una punzada que no supo distinguir si era la angustia de la derrota o una chispa minúscula de esperanza abriéndose paso en la oscuridad más absoluta. Y mientras don Maximiliano cerraba la puerta de su oficina, un silencio espeso, denso como la niebla en la costa michoacana, se apoderó del majestuoso salón, un silencio que pesaba sobre los hombros de cada uno de los presentes como una losa de mármol frío. Renata, con las manos aún sucias de ese polvo traicionero, sentía cada latido de su corazón como un tambor desbocado contra sus costillas. El aroma a Chanel no. Finfo de Alejandra se mezclaba ahora con el hedor acre del cloro que aún quemaba sus fosas nasales, una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago y la hacía sentir náuseas. Recordaba las manos ásperas de su madre, manos que amasaban masa de maíz con una ternura infinita, manos que le enseñaron a bordar esas pequeñas flores de Nochebuena en su delantal. Ese pedazo de algodón humilde que era su armadura y su bandera. Ahora esas mismas manos temblaban dentro de la tela desgastada, mientras el eco de la voz de Alejandra resonaba en su mente. Cada insulto, cada risotada cruel, cada palabra como un latigazo helado. Alejandra, con su rostro perfectamente maquillado, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos felinos, esos pozos oscuros y glaciares, delataban una tensión palpable. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su bolso de diseñador, sintiendo la ausencia de los aretes como un hueco físico en su pecho, un vacío que crecía con cada segundo que pasaba, alimentado por el miedo a que su elaborada farsa se desmoronara en cualquier momento. Los empleados, almas silenciosas y observadoras en este teatro de sombras, se movían con sigilo, como fantasmas temerosos de perturbar la calma tensa. Sus miradas oscilaban entre Alejandra y Renata, el murmullo apenas audible de la duda y el miedo tejiendo una red invisible de susurros incomprensibles que flotaban en el aire cargado. De pronto, un sonido diminuto, casi imperceptible al principio, rompió la quietud opresiva. Un crujido de tela, el raspado suave de una pequeña sandalia contra el mármol pulido, y luego, una vocecita que, a pesar de su fragilidad, resonó con una claridad cristalina, como el tañido de una campana de iglesia en la madrugada. Una voz que había permanecido muda durante 2 largos y dolorosos años, desde que la luz de su madre se apagó para siempre. Renacida de las cenizas del silencio, Sofía, la pequeña Sofía que solo entendía de amores puros y palabras sinceras, emergió de detrás de una de las imponentes cortinas de seda francesa. Sus grandes ojos oscuros, que no habían visto el sol pero que percibían la verdad con una agudeza sobrenatural, fijos en el centro del salón. Había estado observando, escondida, protegiéndose del torbellino de acusaciones y lágrimas. Pero la injusticia descarada, la maldad palpable que emanaba de Alejandra hacia la mujer que le contaba historias de princesas y dragones, la guerrera de su corazón, había despertado algo en ella, algo que ni el tiempo ni el dolor habían logrado acallar. Su pequeño cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una determinación infantil pero férrea, y su mano, tan diminuta como un pétalo de rosa, se alzó, señalando directamente a la figura altiva de Alejandra, su dedo tembloroso pero certero como una flecha lanzada por Cupido. Ella, susurró Sofía, y la palabra, cargada de una verdad que estremeció hasta los cimientos de la mansión, flotó en el aire denso. Ella lo puso ahí. Yo la vi. Miente. Las últimas palabras, pronunciadas con una fuerza sorprendente para su corta edad, rebotaron contra las paredes forradas de terciopelo y eco, rebotaron en el mármol frío, rebotaron en cada uno de los corazones presentes, obligándolos a encarar la cruda realidad que Alejandra había intentado enterrar bajo capas de maquillaje caro y mentiras bien urdidas. El sonido de aquellos aretes, los aretes de esmeralda colombiana con engaste de oro, con un valor que hacía palidecer la vida entera de Renata. Los aretes que habían sido el arma del crimen, habían caído del bolsillo interior del bolso de Alejandra y habían rodado por el suelo como dados marcados en un juego de azar macabro, un juego donde la suerte solo sonreía a la crueldad y la traición. Renata, que había estado paralizada por el shock, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un ardor helado que no era el del cloro, sino el del despertar de la justicia. La pequeña chispa de esperanza que había sentido antes, ahora se encendía con una fuerza imparable. La reacción fue inmediata, un estallido silencioso de incredulidad y horror contenido. Alejandra, la reina de la altivez, la diosa de la frialdad, palideció hasta un tono cadavérico.
El color se drenó de su rostro con la rapidez con la que el agua se evapora bajo el sol inclemente del desierto. Sus ojos felinos se abrieron desmesuradamente, buscando una salida, una escapatoria a la condena que venía de labios de una niña que apenas había pronunciado palabra alguna en 2 años. Las sandalias Jimmy Choo, que poco antes resonaban con la fuerza del poderío y la arrogancia, ahora parecían clavadas al suelo, incapaces de llevarla a ninguna parte. Sus talones de plataforma se hundían ligeramente en la alfombra persa, como si la propia tierra la rechazara. Renata, por su parte, sintió que sus piernas se negaban a sostenerla. Un temblor incontenible se apoderó de su cuerpo entero. Las manos que acababan de soltar la esponja empapada de cloro se aferraron al delantal de algodón con una fuerza desesperada, como si ese simple trozo de tela pudiera protegerla de la avalancha de emociones que la inundaba. La verdad de Sofía era como un bálsamo sanador sobre las heridas abiertas de su alma. Un rayo de sol que perforaba la oscuridad más densa, disipando las sombras de la sospecha y la humillación. Los empleados, antes murmullando entre ellos con miedo, ahora se volvieron hacia Sofía. Sus rostros, antes cargados de temor y resignación, se iluminaron con un atisbo de asombro. Algunos incluso esbozaron sonrisas tímidas, como si hubieran sido testigos de un milagro. La pequeña Sofía, su pequeña princesa, había devuelto la voz a la casa, y con ella, la esperanza de la verdad. Fue entonces cuando don Maximiliano emergió de su oficina, no con la furia contenida de un hombre engañado, sino con la serena autoridad de quien ha presenciado la resolución de un enigma. Su mirada penetrante recorrió la escena, captando al instante la palidez mortal de Alejandra, el cuerpo tembloroso de Renata y la pequeña figura de Sofía, erguida y valiente en el centro de la habitación. Sus ojos se posaron en los aretes verdes, los mismos que él había regalado a su difunta esposa en su aniversario, los aretes que ahora yacían abandonados sobre la madera pulida como lágrimas petrificadas de una joya, y comprendió la magnitud de la vileza que se había desplegado ante sus ojos. El silencio se reanudó, pero esta vez estaba cargado de expectación, de un drama final que estaba a punto de consumarse. Don Maximiliano, con una voz que retumbó por el salón como un trueno anunciando una tormenta inminente, una voz que no dejaba lugar a dudas ni a apelaciones, se dirigió directamente a Alejandra, cada sílaba cargada de una decepción profunda y un desprecio helado. «Sal de mi casa», tronó, y el sonido pareció desgarrar el aire. «No quiero verte nunca más. Jamás quiero cruzar tu camino». La orden resonó en el espacio como un mazazo, aniquilando cualquier vestigio de la elegancia fingida de Alejandra. Se quedó petrificada por un instante, sus ojos fijos en don Maximiliano, buscando una señal de clemencia, un resquicio por donde escapara la vergüenza que la envolvía como una mortaja. Pero solo encontró la inquebrantable determinación en su mirada. La dignidad que había intentado mantener se desmoronó por completo, dejando al descubierto la basura y la miseria que se escondían bajo su fachada de opulencia y refinamiento. «Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente», continuó don Maximiliano, su voz volviéndose más grave, más cargada de la sabiduría amarga que solo la experiencia puede otorgar, que reconocer tu propia codicia. Has elegido la oscuridad sobre la luz, la mentira sobre la verdad. Tu avaricia te ha cegado, Alejandra, y te ha convertido en lo que más desprecio. Una parásita que se alimenta de la desgracia ajena. Sus palabras cayeron sobre Alejandra como ácido corrosivo, quemando su piel, derritiendo la máscara que había construido con tanto esmero. Los empleados, en un coro silencioso de aprobación, inclinaron sus cabezas, escuchando las duras verdades que se pronunciaban, verdades que resonaban en la propia conciencia de cada uno de ellos, recordándoles el valor incalculable de la honestidad. La expulsión fue rápida y humillante. Alejandra, con las rodillas flaqueando, se vio obligada a recoger sus pertenencias. No hubo tiempo para maletas lujosas ni para sus abrigos de diseñador. Solo pudo agarrar el bolso con la mano temblorosa, sus dedos torpes incapaces de encontrar el cierre, el sonido de sus tacones Jimmy Choo, que antes anunciaban su llegada como un presagio de poder y desdén. Ahora sonaba apagado, vacilante, como los últimos estertores de una bestia herida de muerte, cada paso resonando con la vergüenza de su derrota. Salió de la mansión por la misma puerta por la que había entrado tantas veces con aire triunfante, pero esta vez lo hizo cabizbaja, su figura esbelta encorvada bajo el peso de su propia maldad.
La opulencia del mármol italiano y los candelabros de cristal se desvanecieron detrás de ella, como un sueño febril del que finalmente despertaba, solo para enfrentarse a la dura y despiadada realidad que ella misma había creado. El aire fresco de la mañana, que antes le parecía un aliado en sus planes, ahora la abofeteaba con frialdad, como si la naturaleza misma la estuviera repeliendo. En el umbral de la mansión, se detuvo un instante, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas, y lanzó una última mirada de odio a la figura de Renata, que observaba desde el interior, pero esa mirada fue eclipsada por la pequeña mano de Sofía que se aferraba a la tela del delantal blanco de Renata, un gesto de protección y amor incondicional que era mucho más poderoso que cualquier joya o fortuna. Porque, mis amores, la justicia divina, esa que no se compra con dinero sucio ni se esconde tras fachadas de seda francesa, es implacable, implacable como el sol abrasador de Michoacán, que un día vi secar las lágrimas de mi madre, y hoy esa misma justicia se cernía sobre Alejandra como un buitre hambriento, la arrastraba del cuello de su blusa de marca carísima, esa que seguro olía a sudor frío y a falsedad, hacia la calle polvorienta que se tragaba su arrogancia, su prepotencia, su vida entera. El tintineo de sus preciosos aretes de esmeralda, esos que olían a ambición desmedida y a la sangre de la inocencia que intentó robar, se había silenciado, ahogado por el llanto amargo de su propia derrota, por el sonido ronco de sus insultos que ahora se estrellaban contra el pavimento como vidrio roto, sin herir a nadie, solo a ella misma. En cada paso que daba, arrancada de la opulencia que creía suya por derecho, sus sandalias Jimmy Choo con plataforma, esas que un día resonaron con la soberbia de una reina de opereta, ahora sonaban como el arrastrar de cadenas oxidadas, un requiem por su alma podrida, por su ego inflado como globo de feria a punto de explotar. La puerta de la mansión, esa que ella cruzaba con la soberbia de una virreina, se cerró tras ella con un eco seco, definitivo, separándola para siempre de la calidez que había intentado pisotear, dejándola a la intemperie, expuesta ante las miradas curiosas de los pocos transeúntes que se atrevían a caminar por esas calles custodiadas por guardaespaldas y sospechas. Sentí un escalofrío, mis amores, no de miedo, sino de alivio, de esa profunda y dulce satisfacción que solo se experimenta al ver a un verdugo ser devorado por su propia crueldad, al ver cómo la mentira, por más elaborada que sea, siempre termina por desmoronarse como un castillo de naipes ante la furia de la verdad desnuda. Don Maximiliano, con su porte de hombre que ha luchado por cada centímetro de su existencia, se acercó a mí, sus ojos profundos y observadores, que habían visto la hipocresía en el rostro de Alejandra desmoronarse como arena en un desierto, me tendió una mano firme, una mano que había conocido el tacto áspero del trabajo honesto antes de tocar el mármol pulido de esta mansión, sus dedos enguantados. ¡Ay, cómo envidiaba ese detalle que ella siempre cuidaba! Pero él, don Maximiliano, se arriesgó a ensuciar sus propios ropajes costosos, rozando la tela de mi delantal blanco de algodón. Ese pedazo de tela que era mi armadura, mi escudo, mi único tesoro intacto. El contacto fue como una corriente eléctrica, un reconocimiento silencioso de mi valía, de mi lucha, de mi dignidad inquebrantable. Renata, dijo su voz, suave pero resonante en el silencio que se había apoderado del salón, mis disculpas más sinceras por lo ocurrido. Lo que presencié hoy en esta casa fue una barbarie, una muestra de vileza que no toleraré jamás. Ha sido ultrajada y humillada por la avaricia y la maldad de alguien que no merece ni el aire que respira en mi hogar. Por ello, quiero ofrecerte no solo mi confianza, sino también mi gratitud. A partir de hoy, tu salario será triplicado. Y no solo eso, Renata, quiero que sepas que tu trabajo es invaluable. Tu honestidad, tu dedicación, son virtudes que admiro profundamente. Tus manos, aunque agrietadas por el cloro y el esfuerzo, son manos que construyen, manos que sanan, manos que enseñan. Y yo te prometo que tendrás la oportunidad de volver a la escuela, de cumplir tu sueño de ser maestra. Apenas podía creer lo que escuchaba, mis amores. Las palabras de don Maximiliano resonaban en mis oídos como música celestial, como la promesa de un futuro que creí perdido para siempre. Cada sílaba vibraba con una sinceridad que me hizo recordar los cantos de esperanza que mi madre entonaba mientras cosechaba elotes bajo el sol implacable de nuestro pueblo. Las lágrimas que había estado conteniendo,
esas que amenazaban con quemarme los ojos, finalmente encontraron su camino, rodando por mis mejillas como el agua cristalina de los manantiales de mi tierra. Pero estas lágrimas eran diferentes, no eran de dolor ni de humillación, sino de gratitud, de alivio, de renacimiento. En ese instante, sentí como el peso del mundo se levantaba de mis hombros, como el frío implacable del mármol se disipaba ante el calor de la esperanza que renacía en mi pecho. Y entonces, mis amores, Sofía, mi pequeña Sofía, esa niña que nació sin ver la luz pero que veía la verdad en la oscuridad más profunda, esa niña que había sido mi confidente, mi pequeña sombra en este mundo de gigantes y sombras, salió de su escondite detrás de las cortinas de seda francesa, esas que olían a perfume caro y a engaño, y corrió hacia mí, sus pequeños brazos rodeándome con una fuerza que solo el amor puro puede otorgar. Sus sollozos, antes ahogados por el miedo y la injusticia, ahora eran de puro desahogo, de esa liberación que se siente cuando el peligro ha pasado y el ser amado está a salvo. «Renata, te quiero mucho», susurró contra mi delantal, sus pequeñas manos acariciando las flores bordadas por mi madre, como si fueran un amuleto sagrado, la prueba de que incluso en la adversidad, el amor y el recuerdo de quienes nos amaron verdaderamente nunca mueren. Escuchar esas palabras, sentir su abrazo cálido y sincero, fue como si un rayo de sol atravesara mi alma, disipando las últimas sombras de duda y miedo que aún se aferraban a mi corazón. Los empleados de la mansión, esos que hasta hace unos momentos observaban en silencio, paralizados por el temor y la impotencia ante la crueldad de Alejandra, comenzaron a aplaudir, al principio tímidamente, luego con más fuerza, un estruendo que se sumaba al concierto de la justicia divina, un reconocimiento sonoro a mi inocencia, a mi resistencia, a mi dignidad. El sonido de sus aplausos era como un bálsamo para mis heridas, una confirmación de que no estaba sola, de que la bondad, por más pisoteada que sea, siempre resurge, como una flor tenaz que se abre paso entre el concreto. Me miré en el espejo enorme del recibidor, ese que tantas veces había reflejado la imagen de Alejandra con su sonrisa burlona y sus ojos fríos, pero hoy ese espejo me devolvió una imagen que nunca antes había visto, la de una mujer digna, una guerrera que, a pesar de las cicatrices, brillaba con una luz propia. Me ajusté el delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela que me recordaba de dónde venía y por qué luchaba. Y de repente mis amores, esos humildes bordados de Nochebuena, parecían brillar con la intensidad de una corona de oro. Cada pétalo, cada hoja, relucía como una joya preciosa, un símbolo de mi resiliencia, de mi valor intrínseco, de mi identidad que nadie, absolutamente nadie, podría arrebatarme. Y es que, mis amores, esta es la moraleja que quiero que se graben a fuego en el alma, la verdad que late en cada rincón de este universo, tanto en los palacios de mármol como en los humildes jacales. El karma, esa fuerza invisible que teje los hilos del destino, es el juez más imparcial y poderoso. Ustedes vieron cómo Alejandra, con toda su opulencia, toda su arrogancia, toda su fortuna amasada en la falsedad, terminó en la calle sin nada, con las manos vacías y el corazón podrido de amargura, mientras yo, Renata, la piojosa, la gata muerta de hambre, la marginal, la basura, la corriente, salgo de esta prueba no solo intacta, sino fortalecida, con la frente en alto y el alma lavada por la verdad. La dignidad, mis amores, la dignidad de un ser humano humilde que se levanta cada día a trabajar honradamente, que enfrenta la adversidad con valentía y que nunca olvida sus raíces, vale más que todas las mansiones de Polanco juntas, más que todos los candelabros de cristal Swarovski, más que todas las joyas colombianas incrustadas en oro que destilan envidia y malicia. El valor real no se mide en pesos ni en propiedades, mis amores. Se mide en la pureza del corazón, en la fortaleza del espíritu, en la capacidad de amar y de ser leal, en la simple pero poderosa fuerza de la verdad. Mi delantal blanco de algodón, ese pedazo de tela sencilla que olía a sudor y a cloro, a sacrificio y a esperanza, hoy brilla más que cualquier traje de seda francesa, más que cualquier par de sandalias de diseñador que prometen glamour, pero esconden miseria moral. Ese delantal es el estandarte de mi lucha, el recordatorio de que la humildad no es pobreza, sino una forma de ser, una elección de vida que te libera de las ataduras del ego y la codicia.
Es la prueba palpable de que las manos que han conocido el dolor de la limpieza, el ardor del cloro en la piel, el frío del mármol en las rodillas, son las mismas manos que pueden escribir la historia más hermosa, la historia de una vida vivida con integridad, con amor y con una dignidad inquebrantable que ningún millonario corrupto podrá jamás comprar ni destruir. Porque recuerden, mis amores, el verdadero tesoro de la vida no se encuentra en las cuentas bancarias ni en los objetos materiales, sino en el amor que damos y recibimos, en la verdad que defendemos y en la elegancia silenciosa y poderosa de un alma que se niega a ser corrompida, así sea vestida con un simple delantal blanco de algodón.